Hola, ¿cómo les va? Vamos a comenzar la clase 14 de Introducción al Nuevo Testamento. En esta hora vamos a estudiar las epístolas carcelarias de las epístolas paulinas. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón se llaman epístolas carcelarias. Obviamente, las 4 epístolas tienen muchas cosas en común. La razón fundamental por las que las llaman epístolas carcelarias es porque fueron escritas por Pablo mientras estaba en la prisión. Se considera que todas estas epístolas fueron escritas desde el mismo lugar. Mientras escribe las epístolas, menciona los nombres de aquellos que saludan junto a él: Timoteo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Dice que están con él. En especial lo declara en Colosenses y Filemón. Colosenses y Filemón tienen en común que Tíquico es enviado a cada iglesia para llevar la epístola y Onésimo es enviado para llevar la carta de Filemón. El contenido de Colosenses y Filipenses son muy similares y que ambas son llevadas por Tíquico. En Filipenses dice que está escribiendo mientras está prisionero a causa del Evangelio. Por eso, los eruditos de la Biblia sostienen que las 4 epístolas fueron escritas desde el mismo lugar, en la cárcel. Entonces, mientras Pablo escribía las epístolas carcelarias, ¿en qué prisión estaba encerrado? Se proponen grandemente 3 lugares: Cesarea, Éfeso y Roma. Primero están los que sostienen que se trata de Cesarea. Supongamos que Pablo estaba escribiendo estas cartas desde Cesarea. Si se encontrara en Cesarea, habría sabido que pronto tendría que visitar Roma. Pero en Filemón señala que cuando sea liberado iría a Colosas y visitaría a Filemón. Por otro lado, sería muy dudoso que Onésimo, que había huido, no estuviera en Roma sino en Cesarea. Si bien es cierto que Pablo estuvo 2 años encerrado, encarcelado en Cesarea, no se puede afirmar que haya escrito las epístolas carcelarias desde allí.
Otros eruditos señalan a Éfeso. Éfeso se encuentra a 125 millas de Colosas, una distancia posible como para que Onésimo tuviera contacto con Pablo. Pero no hay ninguna evidencia bíblica sobre el encarcelamiento de Pablo en Éfeso. En caso de que efectivamente haya estado encarcelado en Éfeso, sería una situación tan crítica que no habría sido posible escribir tranquilamente las epístolas carcelarias. Además, es mucho más probable que Onésimo haya huido a un lugar lejano como Roma en vez de un lugar tan cercano como Éfeso de tan solo 125 millas. Por eso tradicionalmente se considera que las epístolas carcelarias se escribieron mientras que Pablo estaba prisionero en Roma durante los 2 años, como se relata en Hechos capítulo 28. Entonces la fecha aproximada en que se escribieron estas cartas fue entre los años 60 a 62 después de Cristo, y la edad de Pablo sería como más de 60 años. El proceso en que Pablo es llevado prisionero a Roma se relata en Hechos de los Apóstoles. Se considera que Pablo fue encarcelado en Roma 2 veces. Las epístolas carcelarias habrían sido escritas en el primer encarcelamiento de Pablo. Podemos dar 3 pruebas que apoyan esta teoría. Primero, es así según la descripción de Lucas en Hechos 28, versículos 30 a 31, sobre la situación de Pablo. Si bien Pablo estaba en ese periodo encerrado, permanecía bajo prisión domiciliaria con cierta libertad para encontrarse con la gente y anunciar el Evangelio. En segundo lugar, Lucas estaba con Pablo durante su encarcelamiento mientras escribía estas cartas. Lucas estaba en Filipos durante el segundo viaje misionero, Hechos 16:40. Cuando Pablo finaliza el tercer viaje misionero, de camino a Jerusalén, se une nuevamente con Lucas. Lucas se unió a Pablo desde allí hasta Roma, pasando por Cesarea. Filipenses 1:20, Pablo sospecha que su apelación podría resultar en un juicio muy injusto y podría ser condenado a la pena de muerte. Sin embargo, este tipo de resultado definitivo no se determina en Cesarea, sino solamente en Roma. Por eso consideramos que el lugar del encarcelamiento haya sido Roma. Ahora vamos a estudiar el contenido de cada epístola. La primera epístola carcelaria de Pablo es Colosenses.
y viene a ser la séptima epístola paulina. Colosas era una ciudad asentada sobre el valle de Licos, a 160 kilómetros al oriente de Éfeso. Colosas, Laodicea e Hierápolis eran ciudades muy cercanas y se establecieron iglesias luego de predicarse el Evangelio en los primeros tiempos. Pero Pablo mismo nunca llegó a visitar Colosas. En Colosenses 1:7 vemos que Epafras, que era oriundo de Colosas, fue el que predicó el Evangelio y fundó la iglesia allí. Consideramos que cuando Pablo estaba predicando el Evangelio en la escuela de Tiranno, en Éfeso, Epafras pudo haber escuchado el Evangelio y lo predicó cuando regresó a su tierra. Hay una motivación por la que Pablo escribió la epístola a los colosenses. Cuando Epafras visitó a Pablo en Roma, Pablo escuchó la noticia sobre la iglesia de Colosas. Es en ese momento que Pablo escribió esta carta. En el informe de Epafras había algunos asuntos que también fueron de consuelo y alegría para Pablo. Pero, por otro lado, también estaba el peligro de las filosofías huecas de los falsos maestros, sus engaños y los rudimentos del mundo que, infiltrándose en la iglesia, podrían hacer tropezar a los creyentes. Colosenses 2:8. Por este motivo, Pablo les escribió la carta. Luego de un breve saludo inicial, Pablo expresa su gratitud a Dios por los creyentes de la iglesia de Colosas. Pablo agradece por la iglesia de Colosas a causa de la fe que ellos tienen en Jesús, por el amor de la iglesia y los creyentes, por la esperanza que tienen en el cielo, o sea, por la fe, el amor y la esperanza, por estas tres cosas. Todo esto era posible en la iglesia de Colosas porque ellos habían escuchado el Evangelio. Además, ellos pudieron escuchar el Evangelio porque había un fiel obrero cristiano como Epafras. Aquí podemos pensar en algo. Si no habría obreros del Evangelio, nadie podría escuchar el Evangelio en este mundo y la iglesia no podría edificarse firmemente. Por eso nosotros mismos debemos ser fieles obreros del Evangelio y debemos orar para que entre nosotros sigan surgiendo más obreros fieles del Evangelio. Pablo oraba para que los creyentes de Colosas sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9.
Recordemos el punto de que Pablo oraba por la iglesia de Colosas pidiendo la gracia espiritual sobre ellos. Pablo no estaba pidiendo alguna bendición terrenal, sino la bendición espiritual del cielo. Este debe ser también el motivo de oración de todos nosotros. Debido a que Cristo, la cabeza de la Iglesia, el principio originador del mundo y la imagen del Dios invisible, murió en la cruz, los pecadores pueden reconciliarse con Dios. Colosenses 1, versos 18 al 20. Pablo dice que se regocija de todas las aflicciones que padece a causa de la Iglesia y del Evangelio, porque es un obrero del Evangelio para que esta bendición y gracia sean comunicadas a la Iglesia de Colosas. Colosenses 1:24. Pablo sabía muy bien que sin el entendimiento de Cristo, que es el misterio de Dios, las iglesias serían engañadas por las falsas enseñanzas y herejías. Por eso el capítulo 2 de Colosenses advierte contra las herejías y falsas enseñanzas que se infiltran en la iglesia de Colosas. El Dios. De hecho, ya habían entrado a la iglesia de Colosas muchas enseñanzas heréticas de los falsos maestros. Por ejemplo, nos damos cuenta de esto al leer Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El capítulo 2 de Colosenses da a conocer una falsa enseñanza muy grande. Se menciona a los judaizantes con su insistencia en la circuncisión, el día de reposo, las lunas nuevas, las festividades y observancia de alimentos. También había adoración de ángeles, de una religión sincretista entre el judaísmo y el gnosticismo. El apóstol Pablo pone de manifiesto los errores de estas falsas enseñanzas, señalando que estas falsas enseñanzas no siguen a Cristo y que no son de ningún provecho. Colosenses capítulo 3 enseña cómo deben vivir los que aceptaron a Cristo como Señor. Primero, en los versículos 1 al 4 dice que no busquen las cosas terrenales, sino las de arriba. Los versículos 5 al 11 dice que hay que despojarse del viejo hombre con sus hechos y hay que revestirse del nuevo hombre. Capítulo 3, versículos 12 al 17, exhorta para que se soporten los unos a los otros con amor, que sean llenos de la paz y la palabra de Dios y que vivan agradecidos por la gracia del Señor. Los versículos 16 y 17 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Debemos tener la sabiduría por medio de la palabra que mora en nosotros, hablando, enseñando y exhortándonos los unos a los otros. Estando en la palabra de Dios, debemos conocer a Dios y a su gracia y agradecerle. No solo de palabras, sino que debemos glorificar a Dios mediante las obras. No debemos pensar en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Siempre debemos contemplar a Cristo que está arriba y vivir delante de Dios. Capítulo 3, versículo 18 hasta el capítulo 4, versículo 1, enseña usando ejemplos de relaciones interpersonales en el mundo, o sea, entre marido y esposa, entre padres e hijos, y entre siervos y empleadores. Representan todas las relaciones humanas que entablamos los cristianos en el mundo. El corazón de las relaciones interpersonales se encuentra en los versículos 22 y 23, con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos valorar a las personas que Dios nos ha encomendado y tratarlas con sinceridad. Capítulo 4, versículos 2 al 6, exhorta sobre la vida de oración y el lenguaje cristiano. Colosenses finaliza con un saludo de despedida. Pablo espera que su carta sea leída no solo por la iglesia de Colosas, sino también por las iglesias de Laodicea e Hierápolis, y envía la carta a través de Tíquico y Onésimo. Colosenses 4, versos 7, 9, 13 y 16. Es una valiosa palabra de Dios en la que podemos leer el amor del Señor y el amor de Pablo hacia la iglesia de Colosas, el cuerpo de Cristo, aunque no la haya podido visitar. El siguiente libro es la Epístola a Filemón. Es la carta paulina más breve. A diferencia de las demás epístolas, se dirige a un individuo llamado Filemón. Es una carta personal. Filemón es amado y colaborador de Pablo. Filemón 1:1. Filemón vivía en Colosas y pareciera que en su propia casa se reunía la iglesia. Durante la época de la iglesia primitiva, los cristianos no podían realizar reuniones grandes a causa de la persecución. Por eso, generalmente se reunían en las casas de los creyentes. Los creyentes de la iglesia primitiva proveían hasta sus propias casas de ser necesario para la actividad cristiana. Filemón era un fiel colaborador del Evangelio que proveía su propia casa para que se reuniera la iglesia. También nosotros, al igual que Filemón, debemos poder usar todo lo nuestro a causa del Evangelio. En la carta misma aparece el trasfondo en el que escribió la epístola a Filemón. Pablo dice que envía nuevamente a Filemón a Onésimo, que Pablo lo engendró en la cárcel. Onésimo era originalmente siervo de Filemón. En el versículo 18 de Filemón vemos que Onésimo huyó causando un perjuicio contra Filemón.
En la sociedad romana de los tiempos de Pablo, había diferencia entre siervos y libres. El delito más grave de un siervo era escaparse de la casa de su amo. En los tiempos del Imperio Romano, si un siervo era atrapado luego de escapar, era azotado o condenado a la pena de muerte. Que Onésimo regresara por sí mismo a la casa de su antiguo amo era algo sumamente peligroso en ese ambiente social. Pero Onésimo se encontró con Pablo y fue transformado por el Evangelio. Se arrepintió sinceramente y decidió regresar a su amo para pedirle perdón. El significado del nombre Onésimo es útil, beneficioso. Sin embargo, antes llegó a causar perjuicio y angustia a su amo. Ahora en Cristo se convirtió en un obrero del Evangelio útil para todos. Pablo escribe la epístola a Filemón y envía a Onésimo encargándole a Filemón que lo perdone con el amor de Cristo. Por eso Filemón, versículo 16 y 17, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo propone que ya no trate a Onésimo como esclavo, sino como obrero del Evangelio, para que trabaje como siervo de Cristo. La Biblia no relata cómo respondió Filemón luego de haber recibido la carta de Pablo, por lo tanto no lo sabemos. Pero ya que esta carta llegó a formar parte del Nuevo Testamento, podemos deducir que Filemón obedeció aceptándola como palabra de Dios. En la historia de la Iglesia vemos que un tal Onésimo es mencionado en la carta de Ignacio, obispo de la Iglesia de Antioquía. Ignacio fue martirizado en Roma, pero mientras era llevado a Roma, le escribió una carta a Onésimo, obispo de la iglesia de Éfeso. Muchos eruditos bíblicos señalan que este Onésimo es el mismo de la epístola a Filemón. Gracias a la epístola a Filemón, Onésimo habría obtenido la libertad, llegó a ser obrero del Evangelio, fue a la iglesia de Éfeso y llegó a ser realmente un obrero útil haciendo honor a su nombre. Filemón es un libro asombroso que muestra cómo un miserable y desesperado fugitivo como Onésimo llegó a ser un valioso obrero del Evangelio. Quien quiera que sea, si es transformado por el Evangelio, llega a ser un valioso obrero que puede trabajar para el Evangelio. Filemón es una carta breve. A través de esta carta, nosotros que antes éramos inútiles, debemos vivir ahora como personas útiles para todos, como obreros del Evangelio.
Además, al igual que Filemón, debemos ser colaboradores del Evangelio, que nos consagremos y nos esforcemos por el Señor y por el Evangelio. La novena epístola paulina es la epístola a los Efesios. Efesios fue escrito inspirado por el Espíritu Santo mientras Pablo estaba preso en Roma. Efesios no fue escrito por algún problema de la iglesia de Éfeso. Podemos afirmar que Efesios fue escrita para afirmarnos mejor en el plan de Dios en Cristo y en la gracia redentora de Cristo. Pablo fundó esta iglesia durante su visita misionera a Éfeso y tenía una relación muy estrecha con esta iglesia. Pablo permaneció en Éfeso durante 3 años enseñando la palabra de Dios. Hechos capítulo 20 observamos que la relación de Pablo y la iglesia de Éfeso era muy estrecha. Eso se nota en la escena en que Pablo se despide con lágrimas de los ancianos de la iglesia de Éfeso antes de irse a Jerusalén. Consideramos que Pablo escribió la epístola a los Efesios aproximadamente en el año 62 después de Cristo, durante su encarcelamiento en Roma. Desde allí Pablo envió las cartas a la iglesia de Colosas y a Filemón mediante Tíquico, y también envió la carta a los Efesios por medio de Tíquico. Como la entrada a Éfeso pareciera ser la misma que a Colosas, el apóstol Pablo escribió esta carta instructiva a sus amados hermanos de la iglesia de Éfeso. Vamos a analizar su contenido. La oración de Pablo, que sigue al saludo inicial, Efesios 1, versículos 3 al 14, es una oración muy famosa. Acorde al griego original, esta oración forma todo un mismo párrafo. Este pasaje bíblico comunica de manera muy abundante cómo es la gracia y la bendición que hemos recibido en Cristo. Pablo ora para que a los creyentes de Éfeso se les alumbren los ojos espirituales y conozcan mejor a Dios, conozcan mejor la gracia redentora de Cristo y conozcan qué es la iglesia. Este es el tema del capítulo 1. El capítulo 2 vuelve a hablar sobre lo que es ser un cristiano. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero por el gran amor de Dios fuimos levantados en Jesucristo. El muro de separación que había entre nosotros y Dios fue derribado en Cristo. Fue derribado el muro entre los gentiles y judíos y experimentamos la verdadera paz. Pablo fue encarcelado luego de haber trabajado diligentemente por el Evangelio en la iglesia de Éfeso por mucho tiempo, para que conozcan este misterio de la salvación. Por lo tanto, les exhorta a no desanimarse. Ora para que sean fortalecidos por el Espíritu Santo, conozcan más profundamente el amor de Cristo y sean llenos de la plenitud de Dios. Este es el tema del capítulo 3.
Efesios capítulo 1 al 3 explica sobre lo que Dios hizo por nosotros, lo que ocurrió con nosotros en Cristo. Del capítulo 4 al 6 enfatiza sobre cómo debemos vivir de ahora en más en Cristo. Por lo tanto, del capítulo 1 al 3, Pablo utiliza el modo indicativo y desde el capítulo 4 utiliza el modo imperativo en forma de mandato. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 1 al 3 usa oraciones imperativas. El versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Capítulo 4, versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 17 es también imperativo. Ya que son nuevas personas en Cristo, los exhorta a despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y a vivir como nuevas personas. Efesios 4, versículos 22 al 24. En el capítulo 5 los exhorta a obrar en amor como hijos de luz, no embriagarse con vino y a vivir una vida de agradecimiento. En especial, explica la relación de Cristo y la Iglesia comparándola con la relación matrimonial entre esposo y esposa, capítulo 5, versículos 22 al 33. El capítulo 6 es parecido a Colosenses, capítulo 3. Es la enseñanza sobre la relación entre padres e hijos, entre los siervos y sus amos. También los exhorta a vestirse con la armadura de Dios y habla de la batalla espiritual, de la lucha espiritual, y finaliza la carta con saludos finales, capítulo 6, versículo 11. En especial, la epístola a los Efesios hace un buen resumen de la doctrina de la Iglesia. Responde a las cuestiones sobre cómo llegó a existir la Iglesia en el mundo, cuál es su propósito y cómo debe cumplir su función. Revela que la Iglesia existe según la buena voluntad, según el propósito y plan eterno y por la obra del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este sentido, Efesios es un grandioso y excelente libro de eclesiología. Con esto finalizamos la clase número 14 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias.